Bueno, iglesia, quiero contarles un poco sobre un personaje que muchos conocemos en la Biblia. Él se llama el profeta Elías. Elías, no sé si lo recuerdan. Si no lo recuerda, les voy a comentar. Usted puede encontrar esta historia bíblica en Primera de Reyes, del capítulo 17, 18 y 19 hasta el 20. Puede encontrar ahí información de Elías. Entonces les voy a contar de Elías un poquito el contexto para que podamos conocer de qué les quiero hablar. En esa época Acab gobernaba Israel y Acab hizo lo más terrible delante de los ojos de Dios. El Señor estaba enojado. Aparte de eso, se casó con una mujer sidonia, no era de su pueblo, y esta mujer y su pueblo adoraba a Baal y ella se llamaba Jezabel. Y ellos levantaron bastantes monumentos, altares a Baal y a la diosa Acera. Y era esa época donde Dios estaba enojado con estos reyes, ¿sí? Y se levanta este profeta, Elías. Y yo les voy a contar qué hizo Elías, qué le sucedió a Elías, todos los milagros que sucedieron en la vida de Elías, que Dios usó a Elías para hacer bastantes milagros. Uno de esos fue que él oró y no llovió durante 3 años y 6 meses, dice la palabra. No llovió, o sea, un día él oró y dijo: no va a llover, va a caer sequía sobre Israel. Y efectivamente fueron 3 años y 6 meses, eso sucedió. Otra cosa fue que él fue alimentado en ese tiempo de sequía. Él se alejó de ahí de Israel, estaba en algún lugar específico y él fue alimentado por cuervos. Les llevaban hamburguesas. Y ustedes dirán: hamburguesas, léanlo en la palabra, dice que le llevaban pan y carne. Los cuervos le alimentaban. O sea, él no fue al supermercado, sino que Dios usaba cuervos y les llevaban pan y carne. O sea, hamburguesa, le faltara la cebolla y otras cosas, pero había hamburguesa ahí. ¿Listo? También otro milagro, él conoce a una mujer que era la viuda de Sarepta. Y él va en un momento donde ella quería morir porque ya no tenía nada con qué alimentarse. Iba a preparar la última porción de comida para ella y su hijo. Y él llega y le dice a esta mujer: mire, prepare lo que tiene, sírvame a mí primero. Y ella: no, pero es que iba a comer el último bocado y me iba a morir. Pero dijo: no, prepare. Y allí hubo alimento durante ese tiempo de sequía en la casa de esa viuda de manera abundante. Dice que nunca faltó la comida, nunca faltó el aceite, nunca faltó la harina. Entonces hubo abundancia, fue un milagro de multiplicación, ¿sí? Otra, esa misma viuda, el niño, su hijo, se le muere. ¿Y sabe qué hace Dios a través de Elías? Lo revive. Ahí en la habitación donde está el niño, Elías se acuesta sobre el niño 3 veces y el niño vuelve a la vida. Otro de los milagros. ¿Listo? Elías exhortó al rey Acab por alejarse de Dios, ¿sí? Y en una de esas se reunieron todos los sacerdotes de Baal. Jezabel había mandado, intentaba asesinar a todos los profetas de Israel, los profetas buenos, así como Elías, y había exterminado a muchos. Pero era sacerdotes de Baal, había más de 400 sacerdotes y hubo un holocausto. Entonces Elías exhortó a Acab, el rey Acab, y le dijo: venga, traiga a sus sacerdotes, vamos a hacer un holocausto al Señor y ustedes van a clamar a su Dios para mirar cuál Dios es real, si es el Dios de Israel o el Dios de ustedes. Y así hubo un gran proceso allí colocaron los toros, colocaron todo para el holocausto. Y estos 400 sacerdotes de Baal empezaron a ofrecer sacrificio, a cortarse, a hacer cosas locas. Y nunca su Dios Baal les contestó. Pero en un solo momento ora Elías y le dice: Señor, tú eres el Dios real, haz que se consuma todo el holocausto. Y el Señor mandó fuego del cielo y se consumió absolutamente todo el holocausto. Y allí hubo otro milagro supremamente fuerte. Posterior a eso, yo les estoy contando los milagros que hizo Dios a través de Elías. Ya les cuento por qué. Un día, ¿recuerdan que había sequía? Entonces Elías oró y llovió. Así mismo levantó sus manos y dijo: va a llover, y efectivamente llovió. ¿Listo? Un día también Dios le da una fuerza extraordinaria a Elías. Y corre
más rápido que los carros de Acab. Y él era el rey, o sea que era jalado por caballos y seguramente iba muy rápido. Pero Elías corrió tan rápidamente, tenía tanta fuerza que fue adelante de los carros de Acab. Entonces, fíjese cómo Elías fue usado por Dios. Fue usado de una manera impresionante, en milagros impresionantes. Miren, después del holocausto, Elías toma a todos esos sacerdotes y mata a todos esos sacerdotes. O sea, Dios lo usa para acabar con esos sacerdotes de Baal, que eran falsos, que hacían lo incorrecto delante de todos ellos. Entonces, ¿por qué les quiero contar esto? Pero antes de contarles específicamente, quiero que vayan conmigo a Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 1 al 5. Yo quiero que usted se tome su tiempo allí para buscarlo en su Biblia. ¿Listo? ¿Está conectado conmigo? Entonces, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 1 al 5. Usted va a leerlo conmigo, léalo ya en voz alta en su casa. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra, con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, dijo. Protestó: quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Miren, muchas veces nos pasa esto. Muchas veces, o cuando nosotros recibimos al Señor Jesús en nuestras vidas, nosotros volvemos como un objetivo militar del enemigo. ¿De quién? De Satanás, del enemigo. Hay alguien que está en contra de nosotros, hay alguien que está en contra de Dios. Este es nuestro enemigo, que es Satanás, que es el diablo. Entonces, él está intentando usar todo lo que sea necesario para amedrentarnos, para atemorizarnos, para que nos durmamos, para que hagamos lo que hizo Elías. Juan capítulo 10, versículo 10, si quiere búsquelo allá en la Biblia. Juan capítulo 10, versículo 10 dice: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice el Señor. Fíjese lo que hace el enemigo. El enemigo no viene sino a robar, matar y destruir. ¿Y qué desea robar? Desea robar tu paz. ¿Qué desea matar? Desea matar tu esperanza. ¿Y qué desea destruir? Tus sueños. Desea destruir todo eso, sobre todo tu paz. Y esto fue lo que hizo el enemigo con Elías. Buscaba de alguna manera que tuviera miedo y que se escondiera. Por eso, el día de hoy, yo le he puesto a esta predicación, hoy me contaron que era un dicho llanero. Yo no sabía que era un dicho llanero. Y si es así, pues muy chévere. Se llama: mató al tigre y se asustó con el cuero. ¿Se han escuchado esa frase? Mató al tigre y se asustó con el cuero. Y esto fue lo que le pasó a Elías. Mire, yo les cuento todo lo que hizo Elías, o Dios a través de Elías, todos los milagros tan impresionantes, porque no fue cualquier milagro, fueron cosas sobrenaturales. Pero en el momento en que Jezabel dijo que lo iba a matar, él se asustó, él tuvo miedo y él corrió. Y miren lo que dice él, dice: Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo, después de que había hecho todos estos milagros. Y dice más adelante: y se sentó a su sombra con ganas de morirse, tenía deseo de morirse. Y aparte de eso protestó y dijo: estoy harto, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó bajo el arbusto y se quedó dormido. Miren, él había matado al tigre y se asustó con el cuero. ¿Qué le pasó a Elías?
Pero acá lo más importante y lo que Dios me mostraba era que a nosotros los hijos de Dios nos pasa así. Y voy a hacer lo que hace el pastor Higinio cuando predica. Vamos a hacer unas preguntas. Recuerda que el pastor Higinio le gusta hacer preguntas, pues yo me estoy copiando del pastor Higinio. Y vamos a hacer unas preguntas. ¿Qué ha hecho Dios por cada uno de ustedes? ¿Qué hizo Dios por su vida? ¿Por qué usted se acercó a Dios? ¿Cómo fue su vida antes de conocer al Señor? ¿Y qué hizo Dios para que usted tomara la decisión de conectarse con Él, de buscarlo, de venir a la iglesia, de escuchar esta prédica? Porque seguramente es la primera vez que escuchas esta enseñanza. ¿Qué hizo el Señor? Y acá tengo unos ejemplos. Restauró su matrimonio totalmente destruido. Probablemente en su matrimonio nadie da un peso por él, pero el Señor lo restauró. Y usted hoy está al lado de su pareja, con sus hijos, muy feliz y muy contento. Con dificultades sí, pero está feliz. Y usted mira hacia atrás y dice, wow, lo que hizo el Señor fue grande. O probablemente el Señor lo sacó de una adicción. Usted era una persona adicta a las drogas, al alcohol, a la pornografía, yo no sé, al juego, al trabajo. Y usted ya no es ese tipo de persona. El Señor hizo algo y lo sacó de allí. O de pronto el Señor lo sanó una enfermedad mortal. O no era mortal, pero era una enfermedad grave que nadie daba respuesta sobre eso. O nadie le da una solución. Y el Señor lo sanó. O también trajo paz a sus vidas. Probablemente usted está en angustia, en depresión, en tristeza, y algo hizo el Señor y lo sacó de ese muladar y lo llevó a un mejor lugar. Mató el tigre. O piensa en esa enfermedad, ese cáncer, yo no sé. O la economía, su economía está totalmente rota, estaba reendeudado, usted no sabía cómo hacer, estaba reportado en todo lado. Y el Señor poco a poco lo ha liberado de esto. O sea, usted dice, no estoy donde quisiera estar, pero ya no estoy donde estaba antes, porque el Señor lo rescató. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Y hay que revisarlo muy importante en retrospectiva, ¿sí? Porque es digno de alabanza lo que el Señor hizo por nosotros. Fue algo probablemente muy sobrenatural. Y yo sé que cada uno de ustedes tiene una historia que contar respecto al Señor. Algo que hizo el Señor en sus vidas. Probablemente fue algo extremadamente sobrenatural. Probablemente para mí no lo fue, pero para usted sí lo fue. Es decir, Dios lo usó como usó a Elías. Y entonces, ¿por qué nos asustamos con el cuero? Y ahí voy para allá para que ustedes me entiendan. El enemigo va a usar la ciencia, el enemigo va a usar posturas médicas correctas, la lógica, la matemática, las estadísticas, las noticias y todo lo que sea necesario para hacerle creer que usted debe tener miedo o quiere robarle la paz y que usted se aleje, se aísle y que usted no haga lo que tiene que hacer como hijo de Dios. Y Él va a usar todo lo lógico, todo lo natural, todo lo correcto. ¿Eso va a ser quién? El enemigo. Yo quiero que usted me acompañe en 2 Corintios capítulo 11 versículo 14. Y mire lo que dice la palabra. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Es decir, el enemigo se disfraza como un ángel de luz. Dice la Biblia que él es el padre de mentira, él es el engañador. Y él nos ha estado engañando, sobre todo en este mismo tiempo. Siempre ha intentado hacerlo, pero este último tiempo, estos últimos 2 años, el enemigo ha hecho algo en nuestra vida que ha sido tan fuerte y ha sido tan sutil que no nos hemos dado cuenta y hemos caído en esa trampa. Y se nos olvida que nosotros vivimos en 2 dimensiones, una natural y otra que es sobrenatural, una dimensión espiritual. La Biblia enseña que nosotros somos embajadores de esta tierra. Es decir, tú no perteneces a esta tierra, tú eres de otra tierra. Tu ciudadanía es el cielo. Tú no eres de esta tierra. Entonces, el enemigo va a usar lo que te digo, las noticias, la ciencia.
Y Él va a hacerte creer que lo que el mundo dice es lo correcto. ¿Por qué? Porque te da datos ciertos, datos científicos, información real. Y como ahora tenemos la capacidad de que a través de un clic y una digitación podemos consultar cualquier tipo de información y tenemos un acceso tan inmediato a todo y a consultar médicos, especialistas, científicos y todo charlatán que también aparece por ahí, y tenemos la capacidad de poder evaluar y decir si es cierto o no es cierto. Él va a usar eso. ¿En contra qué? En contra de su iglesia, en contra de los hijos de Dios. Él está usando eso en contra de nuestros hijos en este momento, pero lo hace de una manera sutil porque se lo muestra como si fuera real y como si fuera verdad. Y ya voy para allá. ¿Usted cree que lo que está sucediendo actualmente es su realidad? Yo quiero que usted evalúe esa pregunta. ¿Usted cree que lo que está sucediendo actualmente con la situación del COVID, con la situación de la economía, con la situación de tantos muertos, es su realidad como hijo de Dios? Pues déjeme decirle que no. Esa no es su realidad. Esa es la realidad del mundo. Esa es la realidad que nos pinta el enemigo. Pero esa no es su realidad. Su realidad es lo que Cristo ha hecho de usted. Miren, un hijo de Dios no vive por vista. Y todo lo que usted ve diariamente es lo que le muestra el enemigo. ¿Cuánto tiempo usted dedica a las noticias? Yo he visto que las noticias, las que son televisivas, hay una muy temprano, como a las 5 de la mañana, y yo no sé si dura hasta las 7, 8, no estoy muy seguro. Ahí va una, y eso dura como hora y media, 2 horas. A mediodía hay otra, esas sí las he visto ocasionalmente, y esa dura como 2 horas y media. Y después como a las 7, 8, no sé exactamente, hay otras noticias. Y después como a las 10. Aparte de eso, en cada canal hay un noticiero. Y adicionalmente tenemos las emisoras. Y todo el día nos estamos informando y el enemigo nos está saturando de una cantidad de información que es real. Yo no les digo que es mentira, que es cierta, porque hay datos científicos, hay números, hay estadísticas, hay gente muy inteligente detrás de todo esto, que tiene el conocimiento y que es real. Pero el enemigo le está engañando porque le está mostrando la verdad del mundo y no la verdad que Dios tiene para su vida. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 5, versículo del 7 al 9. Y aquí nos muestra la palabra de Dios. Lo voy a repetir para que ustedes lo busquen o lo apunten y después analicen. 2 de Corintios capítulo 5, versículo del 7 al 9. Dice: vivimos por fe, no por vista. Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado. Claramente acá la palabra de Dios nos dice: tú vives es por fe, por lo que no ves, por lo que no puedes palpar, por lo que no te puedes dar cuenta que es cierto. Así vive un hijo de Dios. Pero el enemigo nos está haciendo vivir en una vida natural, que no es la que debe vivir un hijo de Dios. Nuestro Dios es un Dios sobrenatural, es decir, hace cosas que no son naturales, no son normales. Él abre el mar en dos, ¿sí? Él puede hacer descender fuego del cielo. Él puede sanar a través de una persona a una persona que va a morir de cáncer. Desahuciada totalmente, Él la levanta. Él levanta al paralítico. Él trae riquezas de una manera impresionante, sin necesidad de hacer inversiones, de la manera natural, porque ese es nuestro Dios. Es un Dios sobrenatural y tú eres un hijo de ese Dios sobrenatural. Y dice la palabra que nosotros somos a imagen y semejanza de ese Dios. Es decir, que nosotros vivimos, ¿por qué? Por lo sobrenatural, no por lo natural. Vivimos por fe y no por vista, dice la palabra. ¿Y qué es lo que ha sucedido y qué es lo malo de este asunto? Que el enemigo nos ha puesto en un lugar donde nos hace desconfiar de la verdad que Cristo ha dicho sobre nosotros. Nos ha robado la paz. Yo me encuentro diariamente con personas que andan con miedo, con temor por el COVID, porque creen que se van a morir, que es mejor quedarse encerrado y guardado y no volver a salir.
Y yo les digo, esta es la punta del iceberg, porque la palabra de Dios nos enseña que en los tiempos finales vendrán cosas aún más terribles, que este será el principio de dolores. Entonces usted, como hijo de Dios, tiene que ser conocedor de la palabra de Dios. Usted tiene que ir a la palabra de Dios y poder conocer lo que Dios ha dicho sobre usted, lo que ha dicho sobre el futuro. Y no puede estar pendiente de las noticias. Probablemente es una persona usted que consume 2, 3, 4 horas, 7 horas, o se ve los 4 noticieros, de los cuales siempre hablan de lo mismo. Llevan un año hablando de las mismas estadísticas, de los mismos datos. Usted se ha vuelto una persona experta en el COVID y sus 50,000 variantes y las que vendrán. Usted se ha vuelto una persona experta en todo lo que tiene que ver con esta enfermedad. Y usted no se da cuenta, pero eso le ha quitado la paz. Probablemente usted no ande con miedo, pero le ha robado la paz. Le ha robado la paz. Y eso es lo que el enemigo quiere. Dice Filipenses 4:7: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, prestemos atención ahí, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabe cuál es la paz de Dios? Aquella que la gente no entiende. Pero dice, pero ¿cómo puede estar en paz si se le han muerto 2? Se le murió el papá y se le murió la mamá. Uno lo ve que está triste, pero está en paz, en tranquilidad, sigue alabando a Dios, sigue trabajando, sigue haciendo lo que tiene que hacer, porque está en paz. Y las personas naturales no entienden esto, y eso es lo que ha hecho el enemigo, robarte esa paz, porque te la pasas angustiado, porque te la pasas incómodo con esta situación y tú dices, no vamos a salir adelante. Tú les crees a las estadísticas económicas. Tú le crees es a lo que dice el mercado nacional. Si el dólar subió, el dólar bajó. Tú le crees a eso y no le crees a la verdadera economía, que es la de Cristo. Hoy el enemigo ha hecho lo siguiente, y son 3 puntos que vamos a ver. Él nos ha atemorizado o robado la paz. Él nos ha aislado, pero también nos ha vuelto rebeldes. Esas son las 3. Hoy andamos asustados y nos hemos vuelto expertos, como les decía, sobre este tema del COVID. Hoy miramos raro al que no usa un tapabocas. Ojo, yo no le estoy diciendo que no lo use. Acá en nuestra iglesia, acá puede entrar un aforo máximo de poquitas personas y cumplimos, diligenciamos un formulario. El día que llegamos hay un proceso para entrar, no nos podemos acercar. Yo no les estoy hablando de eso. Les estoy hablando de que usted no se puede dejar robar la paz, de seguir manteniendo. Mire, el Señor mató el tigre con usted. Usted mató el tigre y se asustó con el cuero. El Señor lo rescató de la muerte, lo rescató de la pobreza, lo rescató de la quiebra. Yo no sé cuál sea su caso. A mí me rescató de la enfermedad de la depresión. Usted era una persona depresiva y ya es una persona tranquila, o está en el proceso de salir adelante. Lo sacó un matrimonio que estaba mal y hoy está rescatado su matrimonio, sus hijos los sacó de las adicciones. Yo no sé qué hizo el Señor, pero el Señor lo sacó de un lugar muy horrible. Mató el tigre y ahora nos estamos asustando porque mucha gente muere. Claro, es terrible y lo sentimos y oramos por ellos. Y Dios nos guarde. Pero ¿cuál es el temor? Si una cosa que hizo el Señor por nosotros es que nos dio vida eterna. Nosotros tenemos vida eterna. Este cuerpo va a morir, pero nosotros no vamos a morir. Y espero que usted diga amén, porque lo tiene que entender. Nuestro afán debería ser correr por las almas que no han conocido de Cristo. Lo primero que ha hecho el enemigo es atemorizarnos. ¿Y qué dice? Primera de Juan 4:18. Búsquelo allá conmigo. Primera de Juan 4:18. Dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en el sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Mire, cuando usted tiene temor, cuando no tiene paz, cuando usted está angustiado por esta situación, es porque en usted no ha sido perfeccionado el amor. Es porque usted algo le falta. Probablemente le falta conectarse con Dios, probablemente le falta buscar de Dios, probablemente ve muchas noticias, mucha información, trae mucha información sobre esa situación.
Y bueno, no solo del COVID, hablemos del paro, hablemos de toda la situación de problemas sociales que hay afuera, y usted anda amedrentado como hijo de Dios, asustado, y dice, no, es mejor no salir, no, si entramos, y anda dudoso a todo momento. Eso es que le ha robado la paz. Pero ¿qué sucede? El Señor le dice que en el amor no hay temor. Usted tiene que buscar la presencia de Dios, tiene que buscar al Espíritu Santo para que lo llene de amor. Es uno de los dones del Señor. Y usted tiene que contrarrestar esto. No puede seguir asustado, no puede seguir atemorizado. No puede ser que el Señor lo haya sacado de una situación tan terrible y usted esté asustado por eso. Que esté atemorizado a todo momento, que piense que todo el mundo le va a dar eso y que es mejor escondernos. Es el momento de usted enfrentarse espiritualmente contra esta situación, contra este espíritu de temor que ha llegado a nuestras vidas. Y no solo a la nuestra, a la de nuestros hijos. Otro espíritu que ha llegado, y era el segundo que les decía, es de aislamiento, separación o aislamiento. Desde el momento en que empezó todo este proceso, lo que hicieron fue guardarnos 7 meses. Yo me pregunto, y no soy experto en nada, ni voy a luchar con alguien que sí sepa sobre esto, pero ¿valió de algo habernos guardado durante 7 meses? Fue como retrasar las cosas, veo yo de esa manera. Aumentó el problema. ¿Y no será que era algo inevitable? ¿No será que algo iba a suceder? Y hoy estamos igual. Yo hablaba con unas personas de amigos de la iglesia y hablaba con respecto a nuestros hijos. Hablé con más de 2 de ellos y nuestros hijos presentaban la misma situación. Me decían, mi hijo se la pasa conectado a las redes, no quiere salir de la casa. Mis hijos no les gusta ya ir donde los amigos, todo es por redes. Mis hijos se la pasan allá solos, se acostumbraron y les agrada. ¿Y ustedes creen que eso es normal? Yo sé que hay mucha gente que le tocó trabajar en casa y se convió parte, pero ¿ustedes creen que eso es normal? La palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, 24 al 25, quiero que lo apunte ahí y lo lea. Hebreos capítulo 10 del 24 al 25 dice: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlos algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Miren, la palabra de Dios me enseña que no dejemos de congregarnos. Yo no le estoy diciendo que tenemos que venir todos a la iglesia, hay un aforo, inscríbase. Ahorita que salgamos de aislamiento, pues venga el miércoles, hay un cupo no más, pero programes el sábado, el domingo, y en las 2 reuniones, en una reunión, la siguiente reunión, y de pronto se abriría una tercera. Congreguémonos, dice que preocupémonos los unos por los otros, pero es preocuparnos estando en la casa, no, es llamar, es tener conexión con las personas. Usted dirá, no, pero es que la palabra fue escrita en otra época donde no había COVID. ¿Usted cree que el Señor no sabía del COVID? ¿Usted cree que Él lo cogió desprevenido? ¿Usted cree que el Señor no sabía lo que iba a suceder? Recuerden el gran poder del Señor. ¿Usted cree que la palabra que Él escribió fue para una época pasada o es para esta época? El Señor es el mismo ayer, hoy, siempre. Es decir, que esta palabra en la que dice que no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Dice, ¿cuál día? Pues la segunda venida de Cristo, y más ahora, dice. Entonces, ¿por qué tenemos temor? Yo he visto gente que va a paseos de olla, paseos de río, que se van para la farmacia, que se van para el trabajo y no vienen a la iglesia, que porque les da miedo infectarse, cuando acá hacemos un proceso riguroso. Casi siempre todos estamos con el tapabocas. Entonces, ¿por qué no van a la iglesia? ¿Por qué no se toman un café? Listo, no nos podemos abrazar, no nos podemos dar picos, pero sí nos podemos tomar un café ahí, 1 metro del otro, y podemos hablar.
¿Por qué? Porque el enemigo nos ha querido aislar. Nuestros hijos se están aislando, están allá encerrados en un celular, en un equipo, y están allí guardados y vemos eso normal. No, usted tiene que subirle, salga, vaya, visite a los amigos, vaya a hacer algún deporte, porque también en el colegio están generalmente solitos, aislados allá. ¿Listo? Entonces, lo segundo, el primero, ¿cuál era? El primero era temor, es un espíritu de temor. El segundo es un espíritu de aislamiento, de hacernos a un lado, así como le pasó a Elías. Él tuvo temor y se fue, se separó. Lo tercero, rebeldía. Llegó un espíritu de rebeldía que ha permitido que nosotros seamos manipulados. Y 1 Samuel 15:23 dice: la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Como tú has rechazado la palabra del Señor, el Señor te ha rechazado como rey. La rebeldía es tan grave como la hechicería, iglesia. Cuando usted se pone rebelde, miren, ¿qué está pasando en este tiempo? Yo a veces veo en Instagram, en Twitter, bueno, en estas redes sociales, yo veo cómo la gente cristiana habla del gobierno de una manera impresionante, terrible mal. Yo no estoy a favor del uno o del otro. Yo lo que digo es cuáles son nuestras palabras hacia nuestros gobernantes. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1 al 2, dice: así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. ¿Qué recomienda el apóstol? Dice: oigan, oren por sus gobernantes, oren por sus autoridades. Mire cuánto se sientan a criticar la obra que hace el pastor acá o los pastores. ¿Cuántos critican al predicador? ¿Cuántos critican a los que trabajan en la iglesia? Y la palabra de Dios, o los que son líderes, la palabra de Dios dice que tenemos que orar por ellos, que es nuestra labor orar con plegarias, con súplicas, y dice especialmente por los gobernantes, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Imagínense que nosotros cambiáramos toda la crítica, porque cuando usted pone un meme, aunque sea chistoso, del presidente o de las autoridades o del policía de tránsito, yo no sé de quién, pero usted pone un meme, usted se está quejando, usted está siendo rebelde ante la autoridad. Imagínese que usted cambiáramos esto. ¿Por qué? Por oración y súplica. ¿No será lo que detiene la bendición en nuestro país es falta de oración de parte de nosotros? La palabra de Dios dice que si el pueblo se humillare y orare, Él vendría y sanaría la tierra, dice la palabra de Dios. Sanaría la tierra. Pero como para nosotros es más fácil pararnos allá a pelear, a gritar. Yo no estoy diciendo que usted no se incomode ante una situación de corrupción, pero su labor como hijo de Dios es orar por estas personas, es orar por sus líderes, clamar a Dios para que ellos se arrepientan. ¿No será más poderosa la oración de 500,000 personas que la tirada de piedra, sea por Twitter, sea por Facebook o cualquier otra red social o físicamente, que una oración? Pues la oración del justo puede mucho, dice la palabra de Dios. Pero nosotros hemos sido rebeldes aún cuando le damos la espalda a los gobernantes. No decimos nada, pero tampoco oramos por ellos. Allí hay rebeldía. La palabra de Dios dice lo siguiente: que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra todo principado, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si tú eres de las personas que ha perdido la paz, si tú eres de las personas que quieres estar aislada, tienes temor a reunirte con otros, si eres de las personas que te volviste rebelde y todo lo criticas todo, tus jefes lo criticas el trabajo del pastor, de las autoridades, de los gobernantes, pues ha entrado un espíritu de rebeldía a tu vida y te está oprimiendo. Y usted tiene que vivir es por fe. Yo quiero contarles rápidamente un testimonio personal, me sucedió hace poco. Tengo un hijo de 12 años, es un hijo maravilloso. Y un día escuchamos que él le dijo, tuvo un problema con un compañero del colegio. Y escuchamos a un hijo que desconocíamos. Y nosotros, wow,
¿Cuándo mi chino se me salió de las manos? ¿Cuándo? Si es solo un niño de 12 años. Y mi esposa y yo estábamos angustiados y dijimos, pero ese no es Juan José, ¿qué pasa? Y tuvimos temor. Pero yo le dije a mi esposa, le dije, ese no es nuestro hijo. Eso fue una circunstancia que hizo que él se comportara de esa manera, pero ese no es nuestro hijo. Y yo fui a la palabra de Dios en Lucas 1:13, del 1 al 7. Esa fue una palabra que Dios me dijo antes de que Juan José naciera. Y dice, no tengas miedo, Zacarías, bueno, Javier, digamos, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth, bueno, Andrea, te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino y licor, y será lleno del Espíritu Santo. Aún desde su nacimiento hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. ¿Sabe qué puso en ese momento el enemigo en nuestra vida? En la esposa, temor. Este chino se nos salió, es una caspa. ¿Qué? No, pues mi hijo no es así. Y yo empecé a proclamar esta palabra, porque no era por vista, no era por lo que yo viera allí, sino era por lo que Dios me había dicho que era mi hijo. Y yo reclamé esa palabra al Señor, y la reclamo desde hace 12 años que mi hijo nació. Y siempre le digo, Señor, tú me diste este hijo y tú dices esto sobre él, y lo sigo reclamando. Y mi hijo es un excelente hijo, pero hay circunstancias que lo sacan de ese lugar. Pero yo reclamo esta palabra. ¿Cuál es tu verdad? ¿Se te ha muerto un familiar y es doloroso? Por supuesto que lo es. Pero ¿cuál es tu verdad? ¿Cuál es la palabra que Dios te ha dado para que tú te muevas? ¿Cuál es la palabra que Dios a ti personalmente te ha dado y es por lo que tú te mueves? Tú no te mueves por las estadísticas que da el gobierno, que da el DANE, que da los científicos. Tú te mueves es por la palabra que Dios ha dicho sobre ti. Es por esta palabra que tú te mueves. Entonces, ¿cuál es tu palabra? ¿No será que te falta alimentarte más de palabra que de la información que te da las redes o la información que te da las noticias? Es necesario que te alimentes de palabra, y en el momento en que las cosas no salgan bien, tú vas a esa palabra y le reclamas al Señor esa palabra y le dices, Señor, esto es para mí, esto es para mi matrimonio, esto es para mi economía. Tú dijiste que harías esto, que dirías esto. Esa es mi verdad. Esa es la verdad que el enemigo nos ha querido robar y nos ha sacado, mostrándonos una verdad del mundo en la que nosotros no debemos vivir. La verdad nuestra es la palabra de Dios, es lo que Dios ha dicho de mí y es lo que Dios dirá de mí. Yo soy su hijo. Diga conmigo, yo soy su hijo. Yo soy nación santa. Yo soy pueblo escogido de Dios. Yo soy real sacerdocio. Yo soy ese tipo de persona, lo que Dios ha dicho. Yo soy la sal de la tierra. Eso es lo que Dios ha dicho de mí. El Señor dijo que me daría vida eterna. Entonces, ¿por qué tienes temor? Entonces, ¿por qué tienes temor a morirte? ¿Tienes temor de que tus familiares se mueran? Entonces ve y le predicas de la palabra de Dios. Ve y le enseñas cómo puede venir el arrepentimiento a su vida. Y si eso no funciona, pues tienes que orar, es clamarle al Señor por esas personas y decirle, Señor, trae arrepentimiento a sus corazones. Así como convertiste mi corazón un día, conviértelos a ellos. Pero no puedes vivir sin paz, no puedes vivir aislándote. No puedes utilizar la excusa del aislamiento, del distanciamiento social para hablar con alguien y mostrarle el favor de Dios sobre su vida. Esa es nuestra labor como cristianos. Así que hoy, y ahora para culminar, yo quiero que usted se levante allí donde está y usted ore conmigo. Y rápidamente, para finalizar, vamos a orar y vamos a reprender todo espíritu de temor, todo espíritu de aislamiento, todo espíritu de rebeldía. Y le vamos a decir al enemigo que no tiene autoridad sobre nosotros. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree en esa palabra que Dios le ha dado? ¿Su economía está grave? Pues pídale esa palabra al Señor para usted caminar por fe y no por vista. No lo que ve su banco allá en rojo, sino por fe. Ore conmigo, cierre sus ojos. Padre poderoso, yo te entrego este tiempo, te doy gracias por esta palabra y te suplico, Señor Jesucristo, que tú
reprendas. Y yo reprendo en el nombre tuyo, Señor Jesucristo, todo espíritu de temor sobre mi vida, todo espíritu que me roba la paz. Te reprendo, Satanás. Te reprendo, espíritu de temor, y declaro que soy una persona que vive en libertad. Me cuido, pero vivo en libertad, en paz, porque tú, Señor, has dicho, Señor, que tu paz sobrepasa todo entendimiento. Tú has dicho, Señor Jesús, que sea fuerte y valiente, que no tema ni me asuste, porque tú estás conmigo, Señor. Tú eres mi roca y mi refugio. Así que en el nombre de Jesús yo reprendo todo espíritu, diga conmigo, yo reprendo todo espíritu de temor, todo espíritu de aislamiento, todo aquello que me quiere separar de mi iglesia, de mi familia, de mis hermanos, todo aquello que quiere que yo me aleje y esté atemorizado. También todo espíritu de rebeldía. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús yo te pido perdón porque he sido rebelde, no he orado por mis gobernantes, soy satírico en mis mensajes con el gobernante, me burlo de mis gobernantes, me burlo de mis líderes, critico su obra. Y yo te pido perdón, pero yo renuncio a todo espíritu de rebeldía. Y en el nombre de Jesús echa fuera toda rebeldía de tu casa. En el nombre de Jesús echamos todo espíritu de rebeldía, todo espíritu de temor y todo espíritu de aislamiento de nuestro hogar. Y hoy declaramos que tu palabra se cumple sobre nosotros, que podemos volver a congregarnos, que podemos estar con nuestros hermanos, sirviéndonos unos a otros y ayudándolos. En el nombre de Jesús. Iglesia, Dios les bendiga. Espero que esta palabra haya podido tocar sus vidas y pueda ser una fuente de inspiración y alimento para que su vida pueda ser transformada y salga de todo temor. Yo quiero, si usted me está escuchando, si está escuchando este mensaje por primera vez y está viviendo esta situación, se siente atemorizado, se siente aislado, se siente acorralado o ha entrado en ese tema de rebeldía, o yo no sé qué pueda estar pasando y es la primera vez que nos escucha o la segunda, yo quiero que usted le entregue su vida a Cristo, porque cuando usted le entrega su vida a Cristo, allí viene la ayuda de parte de Él. Y quiero que repita conmigo esta oración. O de pronto usted se quiere reconciliar con el Señor, entonces reconcíliese en este momento y va a hacer esta oración. Levante sus manos allí donde está y dígale: Señor Jesús, yo me arrepiento porque he pecado, porque he fallado, Señor. Te pido perdón por cada uno de mis pecados, Señor, pero yo creo, Señor, de corazón que tú moriste en la cruz por mis pecados, que tú me salvaste, que tú me perdonas, Señor, y yo te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Yo te acepto en mi vida. Entra en mi corazón, entra en mi casa, entra en mi hogar, entra en todas las áreas de mi vida y quítame este temor. Ayúdame a vivir una vida conforme a tu voluntad. Ayúdame a restaurarme contigo, ayúdame a orar nuevamente, Señor. Y te pido, Señor, que nos podamos encontrar cada día y cada mañana. En tu nombre, Jesús, amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga. Un abrazo a usted que me escuchó por primera vez. Vuélvase a conectar. El domingo ya se puede inscribir. En este momento los formularios, entra ahí a la página de internet de la iglesia e inscríbase en los formularios. Y tenemos 2 reuniones, a las 9 de la mañana y a las 11. Lo espero. Dios lo bendiga. Un abrazo y bendiciones.